Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. La iglesia es la comunidad bienaventurada del pacto que celebra continuamente la misericordia y los beneficios de Dios, tanto los presentes como los venideros. ¿Okay? Dios es bueno con su pueblo y su pueblo lo celebra continuamente. Sí hay que considerar que aunque hay un solo pacto y no dos, entre lo que hacíamos antes de Cristo y lo que hacemos después de Cristo, sí hay cierta continuidad y hay no discontinuidad. Muy a propósito, no utilicé la palabra discontinuidad, sino plenitud, ¿ok? En realidad no hay discontinuidad. Me parece que es inapropiado hablar de lo continuo y lo discontinuo. Me parece más apropiado hablar de cosas que son continuas y cosas que han sido llevadas a su plenitud y han tenido a lo mejor una variante, pero no han sido abolidas, sino que han sido llevadas a plenitud. Rápidamente quisiera establecer qué permanece entre aquello que representaba la adoración antes de Cristo y lo que es ahora después de Cristo. ¿Qué permanece? Bueno, permanece la misma relación, pacto. La iglesia está en relación de pacto con nuestro Señor. El mediador del pacto no es otro sino Jesucristo. Por eso, al bautizar a nuestros niños, los reconocemos como hijos del pacto. Y por eso, cuando celebramos la comunión, entendemos que estamos celebrando los rituales del pacto. Misma relación. No ha cambiado eso. Misma distinción. ¿Cuál era la distinción? Pues desde el Antiguo Testamento, la distinción benefactor, beneficiarios. Eso no ha cambiado. Tal cual. Nosotros no le damos nada a Dios, no ganamos puntos delante de Dios. Él es el benefactor, nosotros los beneficiarios. ¿Qué más? Misma oferta, gracia. Ya dijimos desde la semana pasada que esta estructura, obras, gracia, es extraña a la doctrina del pacto. Israel fue salvo por gracia, la iglesia es salva por gracia. Nada más, nunca por obras, siempre ha sido gracia. Y Dios ofreciendo gracia a su pueblo, misericordia una y otra vez. Eso sí, misma demanda, obediencia. A Israel se le demandó obediencia al pacto. Mis estatutos guardaréis, mis leyes cubriréis. Debía ser obediente. La iglesia no es la excepción. La iglesia debe estar sujeta a Cristo, tal como el cuerpo a la cabeza. Debemos ser el pueblo que se somete. De hecho, el Nuevo Testamento nos llama siervos, pero recuerden que Reina Valera como que suaviza un poquito la traducción de siervos, que literalmente sería esclavos de la justicia. Así es que es la misma obediencia que se demanda antes y después de Cristo. Misma dinámica también, en espíritu y en verdad. No nada más de lengua, no nada más de palabra, sino de hecho. Es Jesús el que dirá también en el Nuevo Testamento: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y es en espíritu y en verdad, según Juan capítulo 4, Jesús hablando con la mujer samaritana que le dice: mira, tú preguntas sobre el dónde debemos adorar, si en Samaria o en Jerusalén. Lo importante no será el dónde, lo importante será el cómo. Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto no ha cambiado, hermanos. En esto se nos demanda lo mismo, se nos ofrece lo mismo, la misma dinámica para interactuar con Dios, dinámica de pacto. No ha cambiado. ¿Qué ha llegado a una fase de plenitud después de Cristo? Hay cosas que han llegado a una fase de plenitud. Insisto, no que quedaron discontinuas, no, sino que han sido llevadas a un grado superlativo.
hay nueva revelación. Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas formas por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, el Logos, la palabra hecha carne. Esta es nueva revelación. Será la última. Después de que el Hijo de Dios nos ha sido manifestado, no esperamos un incremento o una variable en esta forma de revelarse de nuestro Dios. Más que personalmente, claro, le veremos glorificado y tal como Él es. Nueva revelación. Revelación que no tuvo Abraham, no tuvo Jacob, no tuvo Isaac, no tuvo Isaías, pero que anhelaban haberla visto. Según el Nuevo Testamento, ellos anhelaron haber visto esto, pero no les fue concedido. Y por lo mismo nosotros somos muy afortunados. Hemos visto lo que no vio ni Moisés. Nuevos ritos, quizá más sencillos, ¿sí? Quizá incluso austeros, ¿no? El pastor nos saca el shofar o la trompeta ahora en el templo. No hacemos enramadas por 7 días. No sacrificamos corderos, no prendemos lámparas más que cuando se va la luz. Dice la confesión de fe, a lo mejor son más sencillos, pero con una mayor claridad nos muestran a Cristo. Sí, ¿cuáles son estos nuevos ritos? Bautismo y Eucaristía. Solo esos 2 ritos. Cualquier otro ritual, porque también se llaman rituales, son opcionales, ¿sí? Podría no llevarlos a cabo y debe tener cuidado de que no usurpen el lugar de la adoración verdadera o la entorpezcan, ¿ok? No puedo hablar ahorita de velas y cosas como esas, ¿no? No es el propósito de esta exposición. ¿Son rituales? ¿Adviento es un ritual? Sí, es un ritual. ¿Es obligatorio? No. ¿Es pecaminoso? Creo que no. Siempre y cuando no contravenga la verdadera forma de adorar a Dios. No hablo de la explícita en la Biblia porque no tenemos mucho explícito de eso, sino asuntos, creo, más como el que sea en espíritu y en verdad. Nuevos, ¿qué es nuevo también? Nuevo templo, claro. El templo antiguo fue destruido, Jesús mismo anunció que sería destruido, pero ahora hay un nuevo templo edificado con piedras vivas, ¿verdad? Con un real sacerdocio sirviendo todo el tiempo. Así es que el templo ahora trasciende al material y al lugar de edificación, porque es la iglesia en todos los lugares donde se invoca a nuestro Dios. Nuevos horizontes también. Israel creía que la salvación era del pueblo judío. Siempre estuvo la promesa de que serían benditas todas las naciones, pero como que no se lo tomaron muy literalmente. Pero ahora sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío sí, pero también al gentil. Por eso la iglesia está llamada a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y por lo tanto hay nuevos himnos. Esto no le gusta a aquellos que insistentemente se aferran a esta que yo creo que es una moda que no nos va a llevar por ningún buen camino. Tratar de imponer una forma litúrgica del siglo XVI no va a ayudar, pero insisten en que solo debemos cantar salmos. Creo que debemos cantar salmos, pero no solo los salmos. Debemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero ni un solo salmo claramente habla de la muerte y resurrección del Cordero. Ningún salmo habla de la cercanía que tenemos al Padre por medio del Hijo. No había sido revelado. Y si entonces hemos pasado por una etapa de mayor revelación con la venida de Cristo, no veo cómo esto contravenga el deseo de los cristianos de exaltar a aquel que vino y nos dio libertad y nos dio redención. Porque si podemos predicar acerca de ello, nuestros sermones están saturados de ello. No predicamos solo el Salmo, sino que predicamos al Cristo y a este crucificado y resucitado. Si podemos incluso hacer una confesión de fe acerca de ello, ¿por qué no podríamos ponerle tonada y cantar acerca de ello? Y aquí es donde el extremismo llega al ridículo, pero no voy aquí a hacer una tesis contra la salmodia. De hecho, sostengo que es un asunto secundario, por eso
Y solo por eso no discuto más del tema en público, porque no es un asunto central, así es que no deberíamos discutir por eso, es un asunto periférico. Pero sí, hay nuevos himnos y el Señor incluso en la Biblia nos ha revelado que habrá un cántico nuevo al Cordero que solo los redimidos pueden entonar. Hay que hablar del día del Señor en los pocos minutos que tenemos. Dice Marcos 2:27 que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿verdad? Es decir, el día de reposo fue puesto para bendecir al hombre, para ayudarle al hombre, para ser útil para el hombre. No el hombre creado para servir al día de reposo. Y esto lo dice Jesús en el momento en que lo están juzgando, ¿no? Porque Jesús hacía cosas que no era lícito hacer en día de reposo. Lícito según los maestros de la ley, que habían configurado toda una serie de reglas y manual de procedimientos para el día de reposo. Hay que aclarar que aquí lo que debemos hacer es entender que no debemos apropiarnos ni de una actitud de legalismo, ni de una actitud de indiferencia hacia el día del Señor. En el pasado, Israel había caído en el pecado de indiferencia hacia el día de reposo. Si ustedes leen los profetas, Dios los reprende. No están guardando mis días de reposo. Han descuidado hasta el templo. Así es que por eso los reprende. No le han dado la importancia que yo demandaba que se le diera a estas cosas. Les costó muy caro. Un exilio, por ejemplo. Entonces, tras el exilio, ya habiendo aprendido en gran parte la lección, como un movimiento pendular se van al otro extremo, habiendo sido muy descuidados con el día de reposo en su indiferencia, ahora se volvieron tan extremistas en su deseo de guardar el día de reposo que establecen todas estas normas de hombres, no de Dios, para guardar el día de reposo. Hasta el día de hoy usted puede buscar, es muy interesante lo que los judíos creen el día de reposo. Debes tener los bolsillos vacíos el día de reposo, ¿sabías? Si eres judío, los bolsillos deben estar vacíos, porque si algo hubiese en el bolsillo, tú lo estás cargando. Y cargar algo en el día de reposo se considera una obra prohibida. Sí. No puedes abrir un paraguas en el día de reposo. Se considera prohibido. No puedes, porque todo lo que implique rasgar, cortar, no lo puedes hacer. No puedes entonces la carnita rasgarla, no, te la comes así, completa, en bocados grandes, no la puedes rasgar. Y tampoco se te ocurra ir al baño y hacer esto con el papel, no se rasgue el papel. Son astutos y una noche antes están cortando papel conforme crean que vayan a necesitar al otro día. No es broma, pueden investigar, pero ese es el problema. Llega a lo risible, ¿no? ¿Cómo crees? A ese nivel. Y eso es lo que está enfrentando Jesús en el momento en que dice esto. Y, oigan, y les da ejemplos, que no saben que los sacerdotes trabajan en día de reposo, que no saben que mi Padre, si bien nos manda a descansar, pero también trabaja, sostiene todo el día de reposo. Es más, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y entonces debe servirnos para lo mismo, no caer en la indiferencia, no importa, estamos bajo la gracia. No, sí importa, la Biblia nos llama a congregarnos, pero no caer en el mismo espíritu farisaico de establecer normas de hombres por encima de la palabra de Dios. ¿Quién es honrado en el día de reposo? Bueno, solo puedo decir de manera un poco amplia que según el relato de Génesis 2, del 2 al 3, Dios reposó después de la obra de la creación. Dios reposa. Pero en Deuteronomio 5:15, Dios ordena el reposo. Si tú lo lees, Deuteronomio 5:15, establece el día de reposo como recordatorio también de la redención. Lo voy a leer, Deuteronomio 5:15. Acuérdate que siervo fuiste en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así es que el día de reposo no solo se guarda porque Dios lo estableció así de la creación,
sino que ahora su pueblo redimido de la esclavitud debe recordar eso. Ya no eres esclavo, puedes reposar. Y yo te invito a reposar. Y Dios redime en el día de reposo. Cristo, después del día de reposo, se manifiesta que ha resucitado. Por eso entendemos que el nuevo día de reposo, por así decirlo, el día de reposo cristiano, tiene que ver más con la resurrección de Cristo, encuentra su cumplimiento allá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién es honrado en este día? Bueno, el Dios creador, el Dios que en 6 días hizo todo y al 7º día reposó. Y esto nos habla de el enfoque de control, ¿no? Dios le estableció ciclos a los cielos, a las estaciones, y al hombre le establece un ciclo de vida. 6 días de trabajo, 1 de descanso. ¿Quién dice? Pues tu creador, papá, el comandante, el jefe, el que manda. Estas son sus reglas. Pero además, este Dios ya demostró ser el Dios verdadero. A diferencia de los dioses falsos de Egipto, este Dios ha barrido con todos ellos, los ha liberado del cautiverio y ahora les dice, yo mando. Y entonces guardaréis mis días de reposo. Yo soy Jehová tu Dios. Acuérdate del día de reposo. Él pone las normas, Él es la autoridad. Así es que por ser creador, tiene derecho a hacer lo que quiera con el tiempo, y Él dice que guardemos el reposo, y ahora por habernos redimido, Él es la autoridad también. Y además, Él es el Redentor, Él está con su pueblo de manera benefactora, nunca neutral, ¿verdad? Siempre o para bendecir o para traer juicio, pero el Hijo de Dios se ha hecho presente para redimir. Esos tres aspectos deben estar presentes en el día de reposo. Nuestra identidad está allí, ¿no? Somos criaturas, somos redimidos y somos redimidos por un Dios bueno, ¿sí? 3 dinámicas entonces que deben regir el culto, la reunión de adoración, pues son que el culto que celebramos es un homenaje a este Señor. Homenaje en términos de reconocer su señorío, su control, su autoridad, presencia. El culto cristiano es celebración de la redención, por eso hablamos del sacrificio de Cristo y lo conmemoramos. Pero también es deleite en el benefactor del pacto. Nos gozamos, somos llenos de esperanza, tenemos paz. ¿Qué es el culto cristiano? Homenaje al Señor, celebración de la redención, deleite en el benefactor. Cuando hablamos de doxología, hablamos de esos aspectos, ¿no? Homenaje a aquel Señor que tiene control, autoridad y presencia. Celebración de nuestra redención. Ahora tenemos la adopción de hijos, podemos llamar a Dios Abba, Padre. Tenemos perdón de pecados y tenemos herencia en Cristo. Deleite en el Dios que no nos da más que bienestar. Él es quien nos sacia, en Él tenemos refugio, Él es quien nos guía. Una forma de resumir esto es que el culto responde a estas 3 preguntas. En el culto respondemos a estas 3 preguntas. ¿Quién es Dios? Y celebramos quién es este Dios. ¿Qué ha hecho para salvarme? Y celebramos la redención de este Señor. ¿Qué sería de mí sin Dios? Y celebramos los beneficios que tenemos por esta relación de pacto. Esas 3 preguntas están allí. Y si tú vas a componer alguna alabanza, a lo mejor sería bueno que tu alabanza vaya en uno de estos, o tu himno, ¿no? En una de estas respuestas a estas preguntas, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho para salvarme? ¿Qué sería de mí? Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. La iglesia es la comunidad bienaventurada del pacto que celebra continuamente la misericordia y los beneficios de Dios, tanto los presentes como los venideros. ¿Okay? Dios es bueno con su pueblo y su pueblo lo celebra continuamente. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por habernos redimido. No hay palabras, no alcanzan las palabras para expresar todo lo que tú has hecho por nosotros en gratitud,
en alabanza, pero lo queremos hacer cada vez que nos podamos congregar, cada vez que tu pueblo tenga la bendición de estar junto y escuchar tu palabra y cantar a tu nombre, Padre. Entonces te pedimos que tanto en nuestra vida como en nuestras asambleas te seamos un pueblo agradable y que te adoremos en espíritu y en verdad, que no hagamos nada más que eso, Señor. Cualquier falsedad, cualquier mentira, Padre, que la desechemos para ser agradables a ti en toda nuestra manera de vivir, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia por Cristo Jesús. Amén. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que